El calor de Sevilla en agosto siempre me había parecido abrumador, pero este año, la sensación era diferente. Los días se alargaban, llenos de luz y ruido, mientras yo me sentía atrapada en un matrimonio que había perdido su chispa. La conexión emocional con mi esposo se había desvanecido lentamente, como el aroma de las flores en la Plaza Mayor durante la feria. Las risas y los bailes de la gente parecían burlarse de mi soledad. Un día, la rutina se interrumpió con el regreso de mi hijastro. Había pasado tiempo desde que lo vi por última vez, y su llegada trajo consigo una mezcla de nostalgia y tensión. Recordé los días en que era solo un niño, ahora era un hombre con una presencia que despertaba algo en mí que creía olvidado. La primera vez que cruzamos miradas, sentí un escalofrío recorrerme. Era un instante fugaz, pero suficiente para encender una llama que nunca debió existir. La casa familiar se sintió más pequeña con su presencia. Las conversaciones eran superficiales, llenas de palabras vacías sobre el trabajo y los planes del día a día. Sin embargo, cada vez que él sonreía o compartía una anécdota sobre su vida fuera de casa, algo dentro de mí se removía. Era como si las paredes del hogar comenzaran a desmoronarse y revelaran un mundo lleno de posibilidades. Una noche decidí salir a un bar de tapas cercano, buscando escapar del silencio opresivo del hogar. El lugar estaba lleno de gente disfrutando del vino tinto y las aceitunas. La música flamenca resonaba en mis oídos mientras me acomodaba en una mesa apartada. No esperaba encontrarlo allí. Lo vi entrar con amigos, riendo y hablando animadamente. Su mirada se encontró con la mía por un instante prolongado que pareció detener el tiempo. Me invitó a unirme a ellos y acepté sin pensarlo dos veces. La conversación fluyó con facilidad entre nosotros, cada palabra parecía cargar un significado oculto. En medio del bullicio del bar, me di cuenta de lo mucho que había añorado esa conexión humana genuina. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se tornó más íntima. Las risas resonaban más fuerte mientras las copas se llenaban nuevamente. En un momento de vulnerabilidad compartida, nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo plato de tapas. Un pequeño contacto eléctrico que hizo latir mi corazón más rápido. Regresé a casa esa noche con la mente llena de preguntas y sentimientos contradictorios. ¿Era correcto sentirme atraída por él? Esa conexión emocional tan intensa contrastaba brutalmente con el vacío existente en mi matrimonio. Me senté en el borde de la cama, intentando procesar lo sucedido. Los días siguientes fueron una mezcla confusa de emociones. Cada encuentro con mi hijastro estaba cargado de tensión subyacente, nuestras miradas parecían decir más que 1000 palabras no pronunciadas. La culpa comenzaba a hacer mella en mí cada vez que recordaba su sonrisa o su risa contagiosa. Una tarde decidí darme otro capricho, volví al bar donde nos encontramos por primera vez, esperando encontrar respuestas entre las tapas y el vino tinto. Al entrar, me sorprendí al ver cómo aquel lugar vibrante ahora parecía reflejar mi caos interno. Todo era ruido y color, pero yo solo podía sentir el peso del silencio. Mientras observaba a la gente disfrutar sin preocupaciones, comprendí que mis sentimientos eran más complejos de lo que creía inicialmente. ¿Qué significaba esto para mí? Para él. Y lo más importante, ¿qué pasaría si alguien descubría nuestra conexión? La presión aumentaba mientras me adentraba en ese laberinto emocional sin salida aparente. El bar estaba lleno de risas y conversaciones animadas, pero yo me sentía atrapada en un rincón oscuro de mis pensamientos. La música sonaba con fuerza, pero no lograba disfrutarla. Era como si cada acorde recordara la distancia emocional que había crecido entre mi esposo y yo. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en las caras ajenas, pero solo encontré reflejos de mi propia confusión. A medida que pasaban los días, la presencia de mi hijastro se volvía cada vez más intensa. Su regreso había despertado algo dentro de mí que creía dormido. Recordaba sus risas infantiles y cómo solía correr por la casa. Ahora, era un joven lleno de vida y sueños, y su cercanía me hacía cuestionar mis propios deseos. Cada encuentro se convertía en un juego peligroso, una danza entre lo correcto y lo que realmente anhelaba. Una tarde, después de una conversación trivial sobre el clima y los planes del fin de semana, nos encontramos solos en la cocina.
La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente cálido y acogedor. En ese momento una complicidad silenciosa llenó el aire, nuestras miradas se cruzaron con una intensidad inesperada. La tensión era palpable. ¿Te gustaría acompañarme a dar un paseo?, preguntó él, rompiendo el silencio. Asentí sin pensarlo 2 veces. Necesitaba salir de esa casa que parecía asfixiarme con su vacío emocional. Caminamos por las calles empedradas de Sevilla, rodeados del bullicio festivo que caracterizaba la ciudad en esa época del año. Las luces brillantes y los aromas a tapas nos envolvían mientras hablábamos de cosas triviales, música, amigos, anécdotas del pasado. Sin embargo, a medida que avanzábamos por las calles adornadas con flores y luces brillantes, la conversación se tornó más profunda. Compartimos historias sobre nuestros sueños y temores, él hablaba con pasión sobre su futuro mientras yo me perdía en sus palabras. Fue entonces cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente, un contacto fugaz pero electrizante que encendió una chispa en mi interior. Al llegar a un parque tranquilo, decidimos sentarnos en un banco bajo la sombra de un árbol frondoso. El murmullo lejano de la fiesta contrastaba con el silencio que nos rodeaba. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. En un momento de vulnerabilidad compartida, nos besamos. Fue un instante robado al tiempo, todo lo demás dejó de importar mientras nuestras almas se conectaban en esa breve explosión de emociones contradictorias. La culpa empezó a consumir mis pensamientos inmediatamente después del beso, sabía que había cruzado una línea peligrosa. Regresamos a casa sintiendo el peso del secreto sobre nuestros hombros. Cada mirada furtiva entre nosotros estaba cargada de significado, cada palabra pronunciada parecía estar impregnada de una tensión inconfesable. La lucha interna entre lo correcto y lo que deseaba me atormentaba día tras día. A pesar del roce dulce e intenso entre nosotros, sabía que este camino podría llevarme a consecuencias devastadoras. La culpa empezaba a consumir mis pensamientos cada vez más intensamente, me preguntaba cómo podría continuar así sin destruir todo lo que había construido hasta ahora. Cada encuentro se volvía más complicado mientras intentábamos mantener nuestra conexión oculta bajo capas de normalidad cotidiana. Sin embargo, el eco del beso resonaba en mi mente como un recordatorio constante del abismo al que me estaba acercando sin poder detenerme. Los días se sucedían, cada uno más pesado que el anterior. La atracción que había surgido entre nosotros se transformaba en un fuego que no podía apagar. A medida que pasaba el tiempo, la conexión se intensificaba, y mis pensamientos se llenaban de imágenes de su sonrisa y su mirada intensa. La culpa, aunque omnipresente, parecía desvanecerse en esos momentos compartidos. El miedo a ser descubierta me mantenía alerta. Cada vez que cruzábamos caminos en casa, sentía un torrente de adrenalina. Las expectativas sociales pesaban sobre mí como una losa. Nadie podría entender lo que estaba sucediendo entre nosotros. La sociedad tiene sus reglas, y yo estaba a punto de romperlas. Una tarde, mientras preparaba la cena, él entró en la cocina sin previo aviso. El aroma del gazpacho recién hecho llenaba el aire. Me sonrió con esa chispa traviesa que me hacía temblar por dentro. No pude evitarlo, nuestros ojos se encontraron y, en un instante de desesperación, nuestros labios se encontraron. Fue un roce fugaz, pero cargado de significado. En ese momento, todo lo demás desapareció. La realidad regresó con fuerza cuando escuché el sonido del timbre. Era mi esposo quien había decidido volver antes de lo previsto. La tensión se palpaba en el aire mientras él entraba a la casa con su habitual despreocupación. Intenté actuar con normalidad, pero mi corazón latía desbocado. Las noches solitarias junto a mi esposo se sentían cada vez más vacías. Cada conversación era superficial y carecía de profundidad emocional. Mientras tanto, mis encuentros clandestinos con él eran como una bocanada de aire fresco en medio de un mar de monotonía. Sin embargo, esa felicidad efímera estaba teñida de un profundo temor, sabía que no podría ocultar esta situación para siempre. La presión crecía cada día más. Comencé a preguntarme si era posible seguir adelante así sin enfrentar las consecuencias de mis decisiones.
Un día decidí salir a caminar por las calles empedradas de Sevilla para despejar mi mente y reflexionar sobre lo que realmente quería. Las luces brillantes y la música festiva resonaban desde la Plaza Mayor donde los lugareños celebraban una fiesta local. El bullicio me envolvía mientras observaba a las parejas bailar bajo las estrellas. Un profundo anhelo me invadió al verlos reír y compartir momentos genuinos juntos. Regresé a casa con una mezcla de emociones, amor por lo prohibido y miedo por lo que podría perder si continuaba este juego peligroso. Sabía que debía tomar una decisión pronto, el tiempo no estaba a mi favor. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, una llamada inesperada interrumpió mis pensamientos confusos. No era el momento para distracciones ni sorpresas, sin embargo, al ver el nombre en la pantalla del teléfono sentí como un escalofrío recorría mi espalda. El eco del beso aún resonaba en mi mente mientras respondía la llamada y escuchaba palabras que amenazaban con cambiarlo todo para siempre. La vida tenía su forma peculiar de ponerme frente a decisiones difíciles. Ahora debía decidir entre aferrarme al deseo o enfrentar las consecuencias desgarradoras de mis elecciones pasadas. La voz al otro lado de la línea era familiar, pero en ese momento sonaba distante y fría. Era mi esposo, que había decidido llamar justo cuando estaba a punto de sumergirme en una nube de confusión y deseo. Su tono era ligero, pero había algo que me inquietaba. ¿Cómo podía ser tan ajeno a lo que estaba sucediendo en mi vida? La conversación se tornó trivial, llena de preguntas sobre el día, sobre las cosas cotidianas que solían ser parte de nuestra rutina. Mientras hablaba con él, mi mente divagaba hacia la noche anterior. Pasamos la noche juntos compartiendo risas y confidencias en un ambiente que se sentía prohibido. Cada instante había sido una mezcla de emoción y miedo, un contraste abrumador con la monotonía de mi vida diaria. Sin embargo, ahora el peso del secreto se hacía más pesado con cada palabra que intercambiaba con mi esposo. ¿Te gustaría cenar esta noche?, preguntó él, rompiendo mis pensamientos. La pregunta me hizo temblar. La idea de sentarme a la mesa con él mientras el recuerdo del otro aún ardía en mi piel era una tortura. Claro, respondí, tratando de mantener la voz firme. Pero dentro de mí, una tormenta se desataba. Colgué el teléfono sintiendo que cada decisión que tomaba me acercaba más a un abismo desconocido. Había una parte de mí que anhelaba seguir adelante con esa conexión secreta, pero otra parte sabía que debía enfrentar la realidad de mi vida. El silencio en casa era ensordecedor, los ecos del pasado resonaban en cada rincón. Decidí salir a caminar por las calles de Sevilla para despejarme. Las luces brillantes y los aromas a tapas me envolvían mientras pasaba por el bar donde nos habíamos encontrado por primera vez desde su regreso. Recordé cómo había sido aquel encuentro, un simple vistazo se transformó en algo más profundo y complicado. Mientras caminaba, vi parejas riendo y disfrutando del ambiente festivo. Me pregunté si alguna vez volvería a experimentar esa felicidad sincera o si siempre estaría atrapada en esta red de deseos prohibidos. La culpa comenzaba a consumir mis pensamientos. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? Al regresar a casa, el ambiente seguía tenso y frío. La cena con mi esposo se convirtió en un desfile de palabras vacías y miradas perdidas. Cada bocado era un recordatorio del vacío emocional entre nosotros. Su risa no resonaba como antes y yo apenas podía mantener la compostura. Cuando finalmente me retiré a la habitación, el sonido del teléfono rompió el silencio nuevamente. Miré la pantalla sin querer contestar, pero una fuerza inexplicable me llevó a hacerlo. Era un mensaje inesperado que amenazaba con exponer todo lo que había estado tratando de ocultar. Las palabras brillaban en la pantalla como un faro oscuro. Sé lo que está pasando. Mi corazón se detuvo por un instante, el peso del miedo y la culpa se apoderaron de mí nuevamente. ¿Quién sabía? ¿Qué consecuencias tendría esto para todos nosotros? El caos emocional crecía dentro de mí mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Ahora debía enfrentar no solo mis deseos sino también las posibles repercusiones que podrían cambiarlo todo para siempre. El silencio en la casa se volvió ensordecedor. La tensión entre mis deseos y la realidad era cada vez más difícil de soportar. Caminaba de un lado a otro tratando de encontrar respuestas en las paredes que me rodeaban.
La llamada que había recibido resonaba en mi mente como un eco persistente que no podía ignorar. ¿Cómo había llegado a este punto? La culpa se mezclaba con la confusión, y cada paso que daba parecía alejarme más de la claridad. Una tarde decidí salir a caminar por las estrechas calles de Sevilla. Las luces de las farolas comenzaban a encenderse, y el aire fresco traía consigo el aroma del azahar en flor. Me detuve en una plaza donde unos niños jugaban mientras sus padres conversaban animadamente. En ese momento vi a una amiga que no había visto en mucho tiempo. Su sonrisa era un rayo de sol en medio de mi tormenta interna. ¿Cómo estás?, me preguntó con curiosidad genuina. Bien, respondí, aunque sabía que no era cierto. La conversación fluyó sin esfuerzo al principio, pero pronto se tornó incómoda cuando ella notó mi inquietud. Te veo pensativa. Hay algo más, insistió, y su mirada penetrante hizo que el nudo en mi garganta creciera aún más. Decidí abrirme un poco compartiendo mis dudas sobre mi matrimonio y lo que estaba sucediendo con mi hijastro. Ella escuchó atentamente, su expresión cambiando mientras hablaba. Es complicado, dije finalmente sintiendo el peso de mis palabras. ¿No crees que tus sentimientos pueden estar dañando a todos los involucrados?, preguntó con suavidad. Sus palabras resonaron en mí como un campanazo alarmante. Nunca había considerado cómo mis deseos podrían afectar a los demás tan profundamente. Reflexioné sobre lo que había estado haciendo y cómo eso podría cambiar la vida de todos los involucrados. La conversación continuó, pero su pregunta seguía dando vueltas en mi mente. La presión social se sentía abrumadora, el juicio ajeno podía ser devastador si alguna vez se enteraban de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Pero también había una parte de mí que anhelaba seguir adelante con lo que había comenzado. Al regresar a casa, la oscuridad envolvía todo como una manta pesada. Mis pensamientos eran un torbellino, la culpa y el deseo luchaban por dominarme. Cada rincón me recordaba las decisiones tomadas y las consecuencias inminentes. Mientras me preparaba para dormir, revisé mi teléfono nuevamente. No podía dejar de pensar en el mensaje inquietante: sé lo que está pasando. ¿Quién podría haberlo enviado? El temor comenzó a carcomerme desde adentro, cada vez era más difícil respirar bajo el peso del secreto. Esa noche no dormí bien. Mis sueños estaban plagados de imágenes confusas, risas compartidas con él, momentos robados llenos de pasión, pero también sombras amenazantes acechando detrás de cada esquina. La realidad me golpeó al amanecer, debía enfrentar lo inevitable. La mañana llegó sin compasión alguna, y mientras miraba por la ventana hacia las calles bulliciosas de Sevilla, comprendí que debía tomar una decisión pronto. A medida que los días avanzaban y el juicio se acercaba como una tormenta inminente, sentí que estaba al borde del abismo emocional. No podía seguir así, algo debía cambiar antes de que fuera demasiado tarde para todos nosotros. Pero la pregunta persistía: ¿qué camino elegiría? El día avanzaba con lentitud, y el peso de mis decisiones se hacía cada vez más palpable. La casa, que solía estar llena de risas y conversaciones, ahora era un eco de silencios incómodos. Mi esposo había regresado de su viaje de negocios, pero la conexión que alguna vez compartimos se había desvanecido. Las miradas entre nosotros eran meras sombras de lo que habíamos sido. Mientras él se acomodaba en el sofá con un periódico, sentí como mi corazón latía descontroladamente al pensar en el hijastro. Su presencia había traído una chispa a mi vida monótona, pero esa chispa también amenazaba con consumir todo a su paso. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades y otro que despertaba mis deseos más profundos. La tarde fue transcurriendo sin incidentes hasta que escuché la puerta abrirse. Era él, con su sonrisa despreocupada y esa mirada intensa que me hacía sentir viva. «Hola», dijo como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Pero todo había cambiado, el aire estaba cargado de tensión no resuelta. «¿Cómo te fue hoy?», pregunté, tratando de mantener la conversación ligera mientras mi mente divagaba hacia pensamientos prohibidos. «Bien. Solo un día más en esta ciudad», respondió mientras se acercaba a mí, como si buscara una conexión que ambos sabíamos que existía. La atracción entre nosotros era palpable,
y aunque sabía que debía mantener las distancias, cada momento a su lado se volvía más difícil de resistir. La conversación fluyó con naturalidad hasta que la tensión llegó a un punto crítico. Sin pensarlo dos veces, lo llevé hacia el jardín trasero donde nadie podía vernos. Allí, bajo el cielo despejado y las luces parpadeantes del atardecer sevillano, nos encontramos en un instante de vulnerabilidad compartida. Nuestros labios se encontraron por primera vez desde su regreso, ese beso encendió una llama que no podía ser ignorada. Pero al separarnos, la culpa me invadió como una ola fría. Esto no puede seguir así, murmuré, sintiendo como mi mundo se tambaleaba ante mí. Lo sé, respondió él con voz baja pero firme. Pero no puedo evitarlo. Esa noche, mientras cenábamos juntos en silencio tenso, las palabras no pronunciadas flotaban en el aire como fantasmas del pasado. Mi esposo hablaba sobre planes futuros y viajes familiares sin darse cuenta del abismo emocional que nos separaba cada vez más. La conversación era un mero eco, yo estaba atrapada en mis pensamientos sobre lo que había comenzado a florecer entre mi hijastro y yo. Al cerrar los ojos esa noche, la realidad me golpeó con fuerza. No solo estaba arriesgando mi matrimonio vacío, sino también la relación familiar construida durante años. La presión crecía cada día más, no podía seguir adelante sin enfrentar las consecuencias de mis elecciones. El siguiente día trajo consigo una discusión inesperada con mi esposo sobre trivialidades cotidianas que rápidamente escaló hacia un enfrentamiento emocional desgastante. No entiendo por qué estás tan distante, me lanzó con frustración. En ese momento comprendí, él también sentía el vacío entre nosotros. La tensión entre mi hijastro y yo alcanzó un punto crítico cuando coincidimos en el bar donde solíamos ir antes de toda esta confusión emocional. Su mirada buscó la mía con intensidad mientras recordábamos momentos pasados juntos, estaba claro que ambos estábamos al borde de tomar decisiones irrevocables. El destino parecía empujarnos hacia un cruce de caminos inevitable y aterrador, ya nada sería igual después de esto. La noche en el bar de tapas se tornó más pesada de lo que imaginaba. Las risas y el bullicio a mi alrededor parecían burlarse de mi confusión interna. Mientras observaba a mi hijastro, noté cómo su expresión se tornaba más seria, como si el peso de nuestras decisiones estuviera aplastando la alegría del lugar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro entre el murmullo. No había una respuesta sencilla. La atracción que había crecido entre nosotros era innegable, pero cada instante compartido se llenaba de culpa y temor. Las miradas furtivas y las sonrisas cómplices se convertían en un juego peligroso, uno que podía llevarnos a un abismo del que no podríamos salir. Mientras los platos vacíos acumulaban en la mesa, recordé las palabras de una amiga: las decisiones que tomamos tienen repercusiones más allá de lo que imaginamos. Esa frase resonaba en mi mente como un eco constante. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por esta conexión? Las festividades en la Plaza Mayor con sus luces brillantes y música vibrante contrastaban con la oscuridad de mis pensamientos. Decidí que necesitaba un tiempo para reflexionar. Quizás deberíamos alejarnos un poco, sugerí, tratando de sonar firme aunque mi corazón latía con fuerza. La mirada de él se oscureció como si cada palabra mía fuera un golpe. ¿Alejarnos? ¿De qué? ¿De lo que sentimos?, replicó con frustración contenida. El silencio que siguió fue pesado, ambos sabíamos que estábamos al borde de algo monumental. La culpa me envolvía como una manta pesada y húmeda, cada encuentro era una lucha constante entre lo correcto y lo que realmente deseaba. La noche avanzó y decidimos salir del bar antes de que el ambiente festivo nos arrastrara aún más hacia el caos emocional. Caminamos juntos por las calles empedradas de Sevilla, donde los aromas a aceitunas y vino tinto flotaban en el aire fresco nocturno. Sin embargo, esa belleza solo acentuaba mi desasosiego interno. Un evento familiar se acercaba rápidamente, la celebración del aniversario de bodas con mi esposo. Recordé las sonrisas forzadas y las conversaciones superficiales en ocasiones pasadas, todo parecía tan vacío ahora. La idea de presentarme junto a él mientras ocultábamos nuestro secreto se volvió insoportable. Al llegar a casa, la tensión era palpable. Mi esposo estaba sentado en la sala, revisando unas fotografías antiguas, su mirada se iluminó al verme entrar. ¿Cómo fue tu noche?, preguntó sin apartar los ojos del álbum.
Normal, respondí sin poder evitar la rigidez en mi voz. Mientras el silencio llenaba el espacio entre nosotros, me di cuenta de que mis acciones no solo afectaban a mi hijastro, también estaban destruyendo cualquier posibilidad de conexión genuina con mi esposo. La revelación fue como un puñetazo en el estómago, había creado una red compleja donde todos estábamos atrapados. Esa noche me costó dormir, cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro reflejado en mis pensamientos. La mañana siguiente llegó sin piedad, debía tomar una decisión antes de que todo se desmoronara por completo. Los ecos del pasado y las promesas rotas resonaban en mi mente mientras me preparaba para enfrentar la celebración familiar. Sabía que cualquier paso en falso podría tener consecuencias devastadoras para todos nosotros. Las luces brillantes esperaban en la plaza mayor, pero yo solo veía sombras danzantes alrededor mío. Un grito interno clamaba por libertad mientras otro me mantenía cautiva al deber. La elección estaba ante mí, seguir adelante con esta relación secreta o enfrentar la realidad desgarradora de un matrimonio vacío. Las luces de la plaza mayor brillaban intensamente, pero mi mente estaba en otro lugar. El bullicio de la fiesta se desvanecía mientras me debatía entre el deseo y la responsabilidad. Las risas y las conversaciones se mezclaban con mis pensamientos, creando un torbellino de emociones. Me encontré mirando a los grupos de personas que disfrutaban del momento, ajenos a mi tormento interno. En ese instante una revelación impactante atravesó mi mente: el amor no siempre es suficiente para justificar las decisiones que tomamos. La conexión emocional que había encontrado con él era real, pero ¿a qué costo? La idea de perderlo todo me paralizaba. El matrimonio que había construido sobre la base del silencio y la indiferencia se desmoronaba ante mis ojos. Recordé las noches en las que había soñado con un amor auténtico, pero ahora esa ilusión se enfrentaba a la dura realidad de mis acciones. ¿Qué harás?, me pregunté en voz baja, como si pudiera encontrar respuestas en el eco de mis palabras. La mirada de él apareció en mi mente llena de complicidad y deseo. Pero también estaba el rostro de mi esposo, cansado y distante, un reflejo del vacío que nos rodeaba. Un giro inesperado llegó cuando vi a alguien conocido al otro lado de la plaza. Era una amiga del pasado, alguien que sabía más sobre mí de lo que estaba dispuesta a admitir. Su presencia me hizo sentir expuesta, el miedo a ser descubierta se intensificó. Sin embargo, su sonrisa era genuina y cálida, un recordatorio del cariño que solía tener por quienes me rodeaban. La música sonaba más fuerte mientras intentaba acercarme a ella, pero algo dentro de mí me detuvo. ¿Acaso podía abrirme sobre lo que realmente sentía? La culpa empezaba a consumir cada rincón de mi ser y cada vez era más difícil ignorarla. Decidí dar un paso atrás y observar desde la distancia cómo disfrutaba la gente a mi alrededor. La vida continuaba sin importar mis conflictos internos. En ese momento comprendí que debía tomar una decisión definitiva sobre mi vida y las relaciones que había cultivado. De repente sentí una mano en mi hombro, era él. Su mirada intensa me atravesó como un rayo. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación genuina. Su cercanía encendió algo dentro de mí, el deseo volvió a surgir con fuerza. Necesito hablar contigo, respondí casi sin pensar. Sabía que este encuentro podría cambiar todo lo que había construido hasta ahora. Nos alejamos hacia un rincón menos concurrido donde las luces no llegaban con tanta intensidad. El aire fresco contrastaba con el calor acumulado entre nosotros. Allí frente a él, comprendí que no podía seguir viviendo entre dos mundos opuestos, uno lleno de pasión y otro vacío de emoción. Debemos decidir qué camino tomar, dije finalmente sintiendo como cada palabra pesaba en el aire entre nosotros. Justo cuando estaba a punto de confesar lo que realmente significaba para mí esa conexión prohibida, un grito resonó desde la plaza mayor: mira, esos son los dos. El corazón se me detuvo al ver cómo varias miradas se volvían hacia nosotros, el secreto estaba al borde de ser revelado.